una voz sobre la montaña, día tras día mejor. Oigo una voz sobre la montaña, que se prepara el camino al Señor. Prepara el camino, prepara el camino, preparad, pues viene el Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Bienvenidos a su programa radial Dios habla hoy, un espacio de tiempo donde la palabra viva de Dios nos habla hoy para la edificación de nuestras vidas en nuestro diario caminar. Es nuestro anhelo sincero que este tiempo sea de bendición para usted y los suyos. Esperamos contar siempre con su sintonía y recuerde usted que Dios nos habla hoy. Un honor poder pertenecer aquí a esta radio que ha bendecido tantas vidas. Mandamos cordiales saludos a todas aquellas personas que desde ya están en sintonía de Radio Ishimche 97.5. Mandamos saludos allá a Santo Domingo, Xenacoj, a nuestros queridos hermanos Oscar Cian, que se está reportando allá en Confecciones Oscar de Mesio Cian está reportándose. Que Dios continúe bendiciendo la vida de nuestro hermano Oscar juntamente con todo su equipo de trabajo allá en las confecciones de ropa que diariamente se dedica a hacer. También mandamos saludos a nuestra hermana Dora Eunice de la Roca, me imagino que es, ¿va? Méndez. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermana, y a ustedes y a todos los que están en su casa. Dios sabe las situaciones de cada uno de nosotros y ponemos en las manos de Dios la situación de su vida y la de su familia. Igualmente mandamos saludos a nuestro querido hermano Román. Nos está escuchando en Zaragoza. Él nos pide que oremos por su vida. Con mucho gusto vamos a orar un momento por la vida de cada uno de nuestros hermanos que están necesitados en oración. Hay algunas otras personas que siempre se comunican con nosotros. Les deseamos lo mejor de las mañanas a cada uno de ustedes, a todos los que nos oyen en Santo Domingo Xenacoj. Un cordial saludo a nuestros hermanos de la Iglesia Roca de Vida, a la Iglesia Camino de Vida, igualmente a Jesús el Buen Pastor y a todos aquellos hermanos, de Iglesia Bautista Emanuel también que nos han reportado, Iglesia Ebenezer Roca de Ayuda, nos han reportado siempre que escuchan el programa. Pues hoy mandamos cordiales saludos a cada uno de ustedes. Entonces en esta hora de la mañana ya está Felipe aquí dispuesto a orar un momento por las necesidades y luego vamos a iniciar con la bendita palabra del Señor, ya que acá solo tenemos una hora. Hermano Felipe, buenos días, que Dios continúe bendiciendo tu vida y esperamos en Dios de que tú y tu familia estén gozando del amor, de la gracia, de la paz del Señor, sabiendo que tal vez estás en un poquito de quebranto de salud, pero Dios tiene un propósito para tu vida, hermano Lipe. Que Dios te continúe bendiciendo y el tiempo es tuyo. Estarán alegres, algunos estarán pasando una situación difícil, pero Dios sabrá, Dios tiene el control de la situación de cada uno de ellos. Así que queremos nosotros en esta mañana poner en las manos de Dios la vida de cada uno de nuestros amados hermanos en esta mañana y que el Señor tenga misericordia de cada uno de ellos.
si estuvieran pasando por una situación difícil, por tribulación. Así que queremos poner en las manos de Dios este programa. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por el infinito amor que tú nos das por medio de tu Hijo amado Jesús. Te agradecemos, Señor, por el privilegio que tú nos das, Señor, de acercarnos nuevamente delante de tu divina presencia en esta mañana y poner en tus manos, Señor, este programa, la exposición de tu palabra, Señor, en esta mañana. Señor, te pedimos por favor que tú nos hables en esta mañana. Espíritu Santo, que seas tú nuestro maestro en esta mañana y que tú nos enseñes, Señor bendito. Que tu palabra, Señor, llegue como bálsamo, Señor, para nuestras almas, nuestro corazón, Señor amado. Señor, ponemos en tus manos también la vida de cada uno de nuestros hermanos que nos están sintonizando. Nosotros no sabemos, Señor, cuál es, Señor, la situación de cada uno de nuestros hermanos. Quizás algunos estarán gozosos, felices, algunos otros estarán pasando por pruebas, por tribulación, por una situación complicada, por enfermedad. Nosotros no sabemos, Señor, pero tú sabemos que tienes el control, Señor, de cada una de las situaciones. Señor, hoy oramos especialmente, Señor, por la vida de nuestra hermana Dora Eunice, que nos está sintonizando sin duda alguna, Señor, en esta mañana. Te pedimos, Padre, que por favor extiendas tu mano de amor y de misericordia sobre la vida de ella y de toda su familia, Señor. Sabemos que ha pasado por un tiempo, Señor, de una situación complicada, Señor amado. Pero hasta aquí, Señor, tú la has sostenido. Hasta aquí, Señor, tú le has dado fe, Señor, para seguir creyendo que tú tienes el control, Señor, de su vida, Señor amado. Hoy te pido también, por favor, Señor, que tú proveas de lo necesario, Señor amado. Que tú les des, Señor, lo que ellos necesitan, Señor amado. También te pido, por favor, que tú proveas de una fuente de trabajo, Señor. Que tú abras puertas, Señor, y que ella pueda, Señor, trabajar como ella lo desea, Señor, para poder sostener a su familia. Te pedimos también, por favor, en esta mañana, por la vida de nuestro hermano Román, ya que tú sabes, Señor, cuál es la situación por la que él está pasando, Señor amado. Tú conoces, Señor, perfectamente, Señor, cómo estamos, Señor, cómo está nuestra condición, Señor, espiritual y nuestra condición física, nuestra condición, Señor, de nuestro corazón. Solamente tú conoces, Señor amado, pero ponemos en tus manos, Señor, la vida de nuestro hermano, Señor, sea cual sea, Señor, su situación. Solo te pedimos, Padre, que tú extiendas tu mano de misericordia sobre la vida de él, Señor, y de toda su familia, y que aumentes la fe de él, Señor, y que pueda seguir confiando y creyendo que tú tienes el control, Señor, que tú eres soberano, Señor amado, y que tú tienes el control, Señor, de la situación de cada uno de nuestros hermanos, Señor, que quizás están en su lecho de dolor, que quizás están sufriendo, Señor, pero sabemos que tú eres quien permite muchas veces estas situaciones, pero detrás de esto, Señor, siempre vemos tu mano amorosa, Señor amado. Señor, oramos por cada uno de los que nos están escuchando en esta mañana, para que tú, Señor, le des consuelo, le des, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, gracias te damos, Señor, también por esta oportunidad, por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que por favor te manifiestes en esta mañana y que tomes el control de nuestros labios, Señor,
para que tu palabra sea expuesta y que tu palabra llegue, Señor, para que los que están esperando, Señor, una palabra en esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Es un privilegio estar en esta mañana una vez más y orar un momento por nuestros hermanos. Eso es lo que dice Santiago también, ¿verdad, Felipe? Amén, así es. Que debemos de aprender a orar los unos por los otros. Que Dios bendiga a nuestros hermanos, de verdad, que se comunican con nosotros por los diferentes medios, a través del teléfono, a través del WhatsApp, del Facebook, y también que llegan a las iglesias y nos saludan, ¿verdad? Entonces, amén. Mandamos un cordial. Acaba de llamar una vez más nuestra hermana Dora Eunice Méndez. Ella está poniendo en las manos de Dios una ayuda que Ministerios Betel de aquí de Chimaltenango le está tramitando. Yo sé, tal vez pueda ser una silla de ruedas o Ministerios Betel es una institución que ayuda mucho a las gentes con capacidades especiales. Entonces esperamos en Dios de que Dios conceda la petición del corazón de nuestra hermana. Muy bien. Amén. Como sabemos, pues ya la semana pasada hemos venido hablando sobre otros versículos de Santiago. Específicamente estamos hablando del 9, del versículo 1 del capítulo 1, versículo 9. Y quisiéramos ir retomando un poquito más esto. Lo voy a leer. Santiago capítulo 1, versículo 9, porque alguien me dijo por ahí que es raro que ustedes no digan el capítulo y el versículo, pero hemos estado hablando de esta epístola. Santiago capítulo 1, versículo 9 y 10 posiblemente. Al 11 tal vez. Pero vamos a ir viendo una vez más esto. Bueno, yo sé que, perdonen porque tampoco no hemos hecho énfasis en eso, porque como traemos la secuencia, ¿verdad? Entonces, pero amén. Gracias por darnos esa corrección. Por la observación. Dice, la observación, ajá. Dice acá, el hermano dice, de humilde condición, gloríense en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, pues pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, su flor se cae y la belleza de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bueno, recapitulando un poco de lo que hemos venido hablando. La semana pasada hablábamos de que acá Santiago habla de una serie de contrastes que a nuestra mente humana, a nuestra lógica humana, pareciera no poder alcanzar un motivo de orgullo, una situación de pobreza. Pero aquí Santiago dice que el que tiene una condición de pobreza, Santiago lo dice, de condición humilde. Entonces dice que debe de sentirse orgulloso, pero no por sus propios méritos, no porque no haya logrado alcanzar mayor cosa en la vida, sino que su exaltación o el gloriarse no depende de lo que haya hecho aquí en la tierra, sino más bien su posición en Cristo. Amén. La posición que él o ella tiene en Cristo. Y hoy pues vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Y prometimos hablar acerca del rico la semana pasada, ¿verdad? Y hoy queremos hablar acerca de eso también, acerca del rico, que sin Cristo, dice, aunque tenga lo mejor acá en esta tierra, un rico sin Cristo, que no tenga una posición en Cristo, siempre va a ser de una baja condición y al final terminará sin nada. Ese es el ejemplo que Santiago nos empieza a dar a través de una metáfora, la metáfora de la flor, ¿verdad?
a ser como una flor que puede llegar a tener una belleza excelente durante el tiempo de su apogeo, donde ha recibido el calor, la lluvia y todo, pero no es para siempre lo que pueda llegar a tener ahí, sino que va a llegar el día en que se tiene que marchitar. Entonces, eso es lo que estamos viendo, son las posiciones que ante Dios tienen las personas en Cristo y sin Cristo. Amén. Entonces, hablamos la semana pasada también un poco acerca del orgullo, pero el orgullo de una manera positiva, de la forma en que nosotros podemos gloriarnos. Entonces, la fe en Dios, nosotros teniendo fe en Dios, estando en Cristo, nos produce o nos debiera de producir una correcta actitud ante las situaciones de la vida. Cuando nosotros estamos conscientes de lo que hemos llegado a alcanzar por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, por su muerte y su resurrección, nosotros deberíamos de ser felices, como lo dijera el apóstol Pablo, ¿verdad? Que tengamos que comer, donde dormir, que sea suficiente y que con eso nos contentemos, ¿verdad? Entonces, eso es es una forma de decir también acá Santiago, porque Santiago ahorita está alentando a las personas que estaban sufriendo pobreza extrema a través de la persecución y todo. Nosotros pensamos muchas veces que porque ellos eran de la iglesia naciente, ellos no pasaban necesidades. Al contrario, ellos eran perseguidos, ellos fueron matados, algunos fueron despojados de sus bienes, había mucha pobreza en la iglesia del Señor, pero aquí también Dios empieza a consolar los corazones, diciendo que ellos, aunque sean pobres en las cuestiones materiales, su posición delante de Dios, su correcta posición delante de Dios, los hace ricos. Yo sé que ya tenés algunos versículos ahí, Felipe, ya preparados para hablar de esa inmensa riqueza de nuestra posición en Cristo. Manolipe, el tiempo es tuyo. A todos nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando en esta mañana, esperamos en Dios que la palabra de Dios pues la reciban y la pongan en práctica. Retomando el tema de Santiago capítulo 1 versículo 9, pues sabemos que en la iglesia en el tiempo de Santiago habían personas de diferentes condiciones y entre ellos habían pobres y habían, aunque tal vez pocos, ricos, pero había una división entre ellos por la posición social. Algunos eran pudientes, eran ricos y otros eran pobres, pero Dios no mira la riqueza material, sino que nos mira por igual. Lo que para Dios cuenta es lo que tenemos espiritualmente hablando. Entonces, Santiago aquí en este versículo ve el gran valor que tienen los pobres. Entonces, Santiago no les invita en esta carta a que le pidan a Dios un cambio de posición, o que alivie los problemas, o que les dé riqueza. No les dice pidan riqueza al Señor y Él se los va a dar, no, sino que les dice que se gloríen, y esto es que sientan la verdadera importancia y el valor que tienen delante de Dios. Entonces esto, que los ricos tienen en la tierra, sabemos nosotros que tarde o temprano partimos de este mundo. Y así como dice la Biblia, del polvo venimos y al polvo volvemos. Nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Entonces, pero muchas veces
como que anhelamos más las cosas materiales. Pero ¿por qué yo no tengo el carro de este vecino o de este hermano? ¿Por qué yo no tengo la casa o la posición social de el hermano o de esta persona que quizás incluso es una persona que no quiere nada con Dios? Pero muchas veces como que no apreciamos la riqueza más grande que tenemos, el título de ser hijo de Dios, de ser hermano de Cristo, de ser parte de la membresía de los hijos de Dios, de la familia de Dios. Somos hijos de Dios y ciudadanos del cielo. O sea, nuestra ciudadanía, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, no tenemos una ciudadanía de esta tierra, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y debemos de valorar lo que Dios nos ha dado. Y no pensar pues en obtener riquezas materiales. ¿Por qué yo no tengo esto? ¿Cuándo voy a obtener esto? No, ya tenemos la riqueza más grande que Jesucristo nos dio cuando Él se hizo hombre. Porque nosotros podemos ver, yo quisiera compartir en esta mañana con cada uno de los que nos van a ver y los que nos están escuchando ahorita mismo, en 2 Corintios 8:9, cuando habla y dice la palabra de Dios: pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, dice, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Entonces, cuando vemos nosotros que Jesucristo, siendo rico, siendo el Dios, el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, se despojó a sí mismo, dejó su trono. Cuando habla de que se hizo pobre, es una referencia a la humanidad, a la encarnación de Cristo Jesús. Es una referencia de esto. Cuando Él se hizo pobre, es una referencia de que Él se encarnó, Él se hizo hombre. Pero la diferencia es que Él fue 100% hombre, 100% Dios. Pero ¿por qué hubo necesidad de que Cristo dejara su trono para venir a la tierra? Para venir a pagar la deuda que nosotros jamás podíamos pagar. Con su pobreza, Él nos dio la riqueza más grande. Por eso dice: pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, esto lo podemos aplicar a nosotros, que por amor a nosotros, siendo Él rico, se hizo pobre, se encarnó, para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. La riqueza más grande que Dios nos dio es la vida eterna, para que vosotros fueres enriquecidos. Entonces los creyentes, nosotros los hijos de Dios, adquirimos la riqueza espiritual mediante el sacrificio de Cristo Jesús, empobreciéndose voluntariamente. Nosotros nos volvimos ricos. ¿Cómo? En la salvación que nosotros recibimos al creer en Él. Recibimos el perdón de nuestros pecados. Recibimos el gozo que proviene de Él. Recibimos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Como dijo Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy. Dice, no es como el mundo la da. O sea, esa paz que solamente proviene de Él. Y por eso es que nosotros debemos de estar alegres, estar gozosos, porque sin merecerlo nos dio salvación, nos dio vida eterna, nos dio el perdón de nuestros pecados, nos dio el gozo, nos dio paz, nos dio la gloria, nos dio el honor. ¿Qué podemos nosotros desear en esta tierra? No importa que no tengamos nosotros una cuenta bancaria, no importa que no tengamos una casa, pero por supuesto, esto lo puede dar Dios. Porque en el Evangelio de Mateo capítulo 6 del 25 en adelante dice: ¿por qué se preocupan en qué van a comer, qué van a vestir? Para resumir, Dios sabe lo que nosotros necesitamos, pero lo que dice es que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Buscar primeramente las cosas de Dios. Entonces,
Nosotros nos volvimos ricos cuando creímos en Él como nuestro Salvador. Hay muchos pasajes de la Biblia cuando habla la riqueza que el Señor nos dio. Por ejemplo, en 1 Corintios 1, 4, 5 dice el apóstol Pablo: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia que Él les ha dado en Cristo Jesús, porque en Él ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento. O sea, no importa que no tengamos riqueza material, riqueza pasajera, riqueza efímera, pero tenemos, gracias a Dios, tenemos la riqueza más grande, una riqueza eterna, una riqueza que no se termina, una riqueza en donde ni la polía ni el óxido lo corrompen. ¿Qué más podemos nosotros desear en este mundo? Dios nos ha dado lo mejor de Él, a su Hijo amado, para darnos salvación y vida eterna. ¿Qué más podemos nosotros desear? Lo material es pasajero. No importa cuán ricos seamos, pero todo esto se queda. En el momento en que nosotros partimos, pues todo se queda. Entonces, hay varios versículos que quisiera compartir hablando de la riqueza, pero yo mejor quisiera cederte el tiempo, hermano Héctor, para que sigas hablándonos, porque yo me gozo en esta palabra que es maravillosa, es una enseñanza maravillosa para nuestra vida. Damos gracias a Dios, Felipe. Amén, gloria a Dios. Y esta mañana estamos aprendiendo, el contraste de Santiago, a que nos dice acerca de las condiciones de las personas que pueden estar en la iglesia. De una u otra manera Dios equilibra las posiciones, enaltece al pobre y humilla, podríamos decirlo de esa, hasta cierta manera, al que tiene bienes. Pero el primer punto que estábamos hablando, Felipe, es la riqueza que nosotros podemos llegar a alcanzar en nuestra posición en Cristo Jesús. En la parte que sigue en el versículo 9 en adelante, habla acerca de la condición del rico. Bueno, hemos venido investigando un poco sobre esto, sobre la cuestión del rico acá, si es hermano, si no es hermano. Hay varios puntos de vista de los teólogos. Así es. Y uno de los que a mí me satisface al leerlo es la posición del hermano Pérez Milos, de Samuel Pérez Milos, de él, español, muy apegado al griego. Entonces miramos acá, él dice acá que es un hermano en Cristo. Es un hermano en Cristo, y debemos de entender de que él está dando un ejemplo. Santiago aquí está dando un ejemplo de cómo es el rico, y da muchos ejemplos él acerca de que el rico le es más difícil entrar al reino de los cielos, pero no es imposible, porque a través del Nuevo Testamento miramos a grandes ricos que se hicieron pobres por causa del reino. Uno de ellos, Bernabé. Bernabé dice que vendía sus posesiones, con tal de que el evangelio se expandiera de una manera. Bueno, ¿qué era lo que estaba trabajando el Señor en Bernabé? Era su ego. La mayoría de las personas que poseen bienes, que poseen riquezas, bienes materiales, siempre tienden a sentirse superiores o más altos que las personas que no tienen nada. Y eso, de primas a primera, en nuestro contexto, es así, ¿ya? Yo he visto personas que tienen un poquito de dinero en Xanacor. No son millonarios, pero tienen su, como decimos en buen chapín, tienen su billete. Entonces ellos
se creen mejores que los demás. Y aún en la iglesia se da eso, que hay muchas personas que porque creen tener esas posesiones, son mejores que los demás. Entonces acá, Santiago empieza a decirles que tanto como el pobre como ellos, el pobre es exaltado, pero al rico tiene que bajar su nivel para tener una condición de igualdad en la casa del Señor. El problema acá no estamos hablando de que los bienes son malos o el dinero es malo, no. Tiene que ver con la condición interna del corazón del hombre. El ego. El ego que te eleva porque yo soy mejor, por eso es que Dios me ha bendecido, me ha dado tanto, por eso es que aquí yo... Entonces, miramos acá la actitud del creyente pobre, es decir, el Señor le dice, tú debes de pensar que tu posición en Cristo, tú eres rico. Pero en la siguiente parte hay un contraste. Al rico le dice Santiago, no pongas tu mirada en las riquezas, porque esa riqueza, si lo tienes, está bien. Gloria a Dios por ello. Como lo decía Felipe, lo más importante es buscar la justicia y la santidad, que sin la cual nadie podrá ver al Señor. Entonces, en lugar de estar promoviendo aquí una teología de la prosperidad, Santiago empieza a hablarles que los ricos le tienen que bajar un par de rayitas a su ego, a su orgullo, a sus motivos porque es tan fácil que un rico, en lugar de poner su confianza en Dios, ponga su confianza en las riquezas. Por supuesto. Y ponga su confianza en esto y esto, y crea que está en Dios. Pero ¿qué pasaría que si de un momento a otro, como le pasó a Job, lo que le pasó a Job, de un momento a otro, sus riquezas desaparecieron? Es ahí donde se va a ver la calidad de persona que es el rico. Por ejemplo, a Job no le afectó la riqueza que haya perdido. No le afectó para nada, porque él dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero, ¿qué pasó con la mujer? La mujer dice, mejor, después de que ya había pasado la escasez y todo eso, ya se estaba agravando cada vez más la situación, le dice la mujer a Job, maldice a tu Dios y muérete. ¿Y qué dice Job? Tal como hablan las mujeres fatuas, has hablado. Entonces, ahí es donde miramos la forma que ellos tienen en el corazón. ¿Qué es lo que habita en el corazón? ¿Será que Dios habita en el corazón del rico? ¿O es en sí la riqueza? Porque el Señor también dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, hay muchas personas que nosotros, no es que el rico no pueda llegar a ser cristiano, no estamos hablando de eso. Como ayer me hablaba un hermano a mí, dice que a él le dijeron, vos, porque te estás engrandeciendo, te estás enriqueciendo, ya no vas a entrar al reino de los cielos. Porque ningún rico entrará al reino de los cielos. La Biblia no dice eso. Dice, cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Por la condición que tiene, porque es más fácil para él poner su confianza en las posesiones materiales que en Cristo, pues. Entonces, el pobre le es más fácil. El pobre dice, ay Señor, gracias porque no me ha dado nada, pero yo sé que en ti yo soy más que vencedor. Tú me has hecho, como lo que dijiste en los versículos anteriores de lo que dijo Pablo, citaste a Pablo, dice, tú veniste aquí siendo rico, te hiciste pobre para enriquecerme. Va, el pobre, pero el rico. Esas son las cuestiones que nosotros debemos de ir viendo, porque el rico es más fácil que no deposite su confianza en Dios, más bien en su riqueza. Pero cuando un rico de verdad empieza y tiene ese encuentro, esa cercanía con Dios y hace a Cristo como el Señor de su vida, se despoja de todos los bienes materiales que tiene. Por eso, cuando, no sé si te acuerdas, Felipe, cuando el Señor se acerca
uno se acerca al Señor llamado el joven rico, creo que está en Lucas, ¿va? Bueno, cuando se acerca el Señor, este joven le dice: Señor, he cumplido todos tus mandamientos, bueno, tienes que hacer esto y esto. Le da una serie de mandamientos al Señor y él dice: desde mi juventud, Señor, todo lo he cumplido. Entonces, si quieres ser perfecto, le dice, ahí está, ahí le tocó la llaga. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Qué le está diciendo ahí? Que esté dispuesto a renunciar a todos los bienes materiales de esta vida con tal de ganar a Cristo. Algo que hizo Bernabé, algo que hizo José de Arimatea, algo que hizo Pablo, algo que hizo Abraham, algo que hizo Moisés. Imagínate, esos eran hombres ricos, pero ellos dejaron todo por ganar a Cristo. Entonces miramos que este joven rico dice, ¿qué fue lo que pasó en él? Dice que inmediatamente se puso triste. Y la Biblia dice, porque tenía muchos bienes. Muchos bienes. Entonces, en la iglesia primitiva, Felipe, ¿por qué es que ellos vendían sus propiedades? ¿Por qué es que ellos se despojaban de todo eso? Porque esta enseñanza había llegado al corazón. Que era más importante tener a Cristo y que los bienes materiales eran de una forma secundaria. No estamos diciendo de que si tienes bienes materiales o que no nos esforcemos para ganar algo en esta vida, ¿verdad? Pero nuestro enfoque no es en esta vida, es en Cristo. El tiempo es tuyo, Felipe. La Biblia no condena la riqueza, como ya lo dijimos, sino que es amar la riqueza. Eso es lo que a Dios no le agrada. Yo quisiera también compartir 1 Timoteo 6, 17, 18 y 19, cuando hay un mandato, dice: ordena a los que se hacen ricos con las cosas de este mundo, que no se llenen de orgullo, dice esta versión. La versión 60 dice: a los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos. Arrogantes, dice la versión que tengo. Bueno, entonces ahí yo creo que ya podemos entender qué es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo a Timoteo. Ordena a los que se hacen ricos con las cosas del mundo, que no se llenen de orgullo. Diles que no pongan su esperanza en Dios. Diles que no pongan su esperanza, dice, más que en Dios, no en el dinero, porque el dinero no es seguro. En cambio, Dios nos da todo en abundancia para disfrutarlo. Diles que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas obras, que den con alegría y que estén dispuestos a compartir. Si así lo hacen, estarán acumulando un tesoro en el cielo, que será una base firme para el futuro. Entonces podrán tener la verdadera vida. Eso dice esta versión. Ahora la versión 60 dice: a los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mándales que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, que atesoren para sí mismo un buen fundamento para el futuro, y que se aferren a la vida eterna. Entonces, este es un mandato, nos hace saber de que no pongamos nuestra esperanza en las riquezas, sino en Dios, porque las riquezas, la vida es pasajera. Por ejemplo, estaba compartiendo en la mañana de hoy un versículo del Salmo 39:4, cuando dice el salmista: Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo Amén. Sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti.
Cuando mucho, cada uno de nosotros no es más que un suspiro. Somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. Entonces, Señor, pregunta aquel salmista, ¿dónde pongo mi esperanza? Y luego él mismo se responde y dice, mi única esperanza está en ti. Así que debemos de ser conscientes, de traer a nuestra memoria o de pedirle al Señor como el salmista, Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. Si nosotros estamos confiando en nuestras riquezas, quizás no estamos confiando o no estamos valorando la riqueza más grande que nos ha dado Dios, que es a través de su Hijo Jesucristo, a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, al pagar nuestra deuda. Él, sigo recalcando esto, nos dio la riqueza más grande, la riqueza invaluable. No se puede comprar eso que Él nos dio, que es la vida eterna. Quizás nosotros no tengamos hoy en día recursos, no tenemos recursos, pero esto es temporal. Pero tenemos una herencia reservada para nosotros en los cielos. Y eso debemos darle gracias a Dios. No importa que no tengamos riquezas materiales, pero en Cristo Jesús tenemos reservada en los cielos una herencia incorruptible y debemos de darle gracias a Dios. Es cierto que quizás no tenemos bienes ni fortuna, e incluso puede que estemos pasando por necesidad en estos momentos, hambre, escasez, no sabemos. Pero gracias a Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, tenemos una herencia en Dios. Somos coherederos con Cristo Jesús. Y eso es solamente por gracia. Entonces nosotros debemos de gloriarnos por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él nos dio ese título de ser hijos de Dios al creer en Él. Somos hermanos de Cristo, somos de la familia de Cristo. Quizás somos pobres en este mundo, quizás no tengamos la cuenta bancaria, no tengamos la casa del vecino, de algún otro hermano, pero somos ricos para Dios. Eso es lo más importante. Así que no debemos nosotros de desear las cosas del hermano, del vecino, sino que debemos de darle gracias a Dios, que tenemos asegurada nuestra salvación, nuestra vida eterna, después de partir de este mundo. Porque 1 Timoteo 6:7 dice, porque nada trajimos a este mundo, y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa, lo que ya mencionaste, comida, contentémonos con eso, porque solamente estamos de paso por esta tierra. Tarde o temprano vamos a partir. Hoy en esta mañana estaba con malestares y en cualquier momento decía, yo pensaba en mi mente, bueno, si esto empeora, no sabemos en qué momento vamos a partir. Pero lo más importante es que tengamos nuestra herencia incorruptible, que es la vida eterna, que es por medio de Cristo Jesús. Entonces, en esta mañana no debemos de entristecernos si no tenemos recursos temporales. Gracias a Dios por el gran amor que Él nos tuvo. Tenemos la riqueza más grande en Cristo Jesús. Salvación y vida eterna, perdón de pecados, la paz, el gozo. ¿Qué más podemos pedirle a la vida? ¿Qué más podemos pedirle al Señor? Solo podemos nosotros darle gracias a Él por lo que Él nos ha dado sin merecerlo. Felipe, es impresionante lo que Pablo le dice a Timoteo de cómo deben de actuar los ricos, de no poner su confianza en las riquezas de este mundo. En la metáfora que Santiago utiliza en el versículo 11,
Eso le sucede al rico y también le sucede al pobre, ¿va? Amén. Entonces, no es que solo al rico le suceda que se va a caer y se marchita la flor, ¿va? Le pasa todo. Todas las empresas del pobre también, él va a caer. Lo más importante es, y creo que ese es el clímax de la enseñanza de hoy, es que la confianza no debe de estar en las riquezas, sino en Cristo Jesús. Quiero terminar con un pasaje en esta hora de la mañana. Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. Dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oigamos esa palabra. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso contrasta con lo que el rico en todas sus empresas marchitará. Obviamente Santiago está hablando de ahí de un rico que no pone a Dios en primer lugar. Un pobre que no pone a Dios en primer lugar también marchitará en todas sus empresas. Entonces, lo más importante acá es que nosotros podamos experimentar el hacer la voluntad de Dios cada día de nuestra vida, y así, de la misma manera como dice la palabra, de esa manera estamos asegurándonos de que vamos a permanecer para siempre, porque todo lo demás se va a quedar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué te parece ese pasaje? Es algo maravilloso. Entonces queremos dejarle en el corazón a nuestros queridos hermanos. No es el evangelio, no se resumen en cuán rico soy, como algunos han tergiversado el evangelio hasta el día de hoy, porque dice, mientras más pisto tengas, más bendecido sos de Dios, más cristiano sos, más evangélico sos, más protestante sos. Permítame decirle que no es así. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice, tu confianza en Cristo Jesús es lo que te va a hacer si permaneces en Él y que tengas una correcta posición en Él. Dice acá, Dios eleva al pobre al nivel de rico, y al rico lo eleva, lo baja al nivel donde debe de estar, no confiando en sus riquezas, sino dependiente totalmente de Dios. Entonces, queremos dejarles eso en el corazón a cada uno de ustedes, que el Señor les continúe bendiciendo en esta hora de la mañana. Ojalá podamos reflexionar que no depende de las riquezas, que no depende de esas cosas que podamos poseer en la vida, el que nosotros estemos bien delante de Dios, sino más bien, como dice Primera de Juan 2:17, el hacer la voluntad de Dios es lo que nos hace fieles y es lo que nos hace tener una posición en Cristo Jesús. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana, y este ha sido su programa Dios habla hoy.